Buenas chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar con Marx, con la segunda parte de la introducción que sería Feuerbach. Y nada, siento que se ve un pelín mal la pizarra, pero ya lo he intentado todo, os lo juro, llevo 80 pruebas hechas, pero es que la luz de hoy hace que sea como muy difícil grabar. De todas maneras, me pongo aquí porque creo que coge mejor la luz. Y bueno, espero que como podéis pausar y tal, pues para copiarlo, si hay algún momento en que no se ve muy bien, pues aprovechad los que sí y pausáis y copiáis el esquemilla, ¿vale? Porque de verdad que está siendo un poco jaleo hoy grabar con esta luz. Bueno, vamos con Feuerbach. Feuerbach es quizá la influencia reconocida por Marx. Él mismo habla muchísimo de este autor. Le reconoce como una de las grandes referencias del pensamiento contemporáneo y como su mentor, ¿no? Él piensa que hay varias ideas de Feuerbach que él va a asimilar pues prácticamente de la misma manera, ¿no? Entonces, la primera gran idea de Feuerbach es la idea del materialismo. Si hemos estado viendo que en la edad moderna hay una primacía del yo, de las ideas, bueno, en Hegel pues ya habéis visto que aún más, que hay una idea del absoluto que se va desarrollando en la historia y tal. Para Feuerbach cualquier idea o cualquier forma de conciencia, cualquier creencia tiene su antecedente en la materialidad, es decir, que ontológicamente, o sea, metafísicamente, lo primero es la materia. Y esta es una idea ya absolutamente contemporánea. Es una idea que para Platón, para Aristóteles, o sea, bueno, para Aristóteles igual sí, pero para Platón, para los racionalistas, no habría sido posible, no digo nada en la Edad Media, no habría sido posible pensar que la materia es lo metafísicamente primero y que todas las formas que nosotros tenemos de conciencia y de relación son consecuencias de esa materialidad. Con esto sí que empezamos desde, de hecho, ya la época contemporánea, ¿vale? Yo creo que está muy arraigado ya en nuestra forma de pensar, así, son las condiciones materiales las que generan unas creencias a título también individual e incluso colectivo. Bueno, entonces esta es la primera idea de Feuerbach y esta idea la coge Marx. Para Marx, lo vamos a ver, el ser humano es un ser trabajador y toda la conciencia que va a alcanzar, todo su sistema de creencias, absolutamente todo, depende realmente de las condiciones de vida que se circunscriben y que le rodean. Vale, la segunda idea importante de Feuerbach, que es la que igual es un pelín más difícil de entender, es la idea del ateísmo. Hasta ahora hemos visto todos los autores, prácticamente todos, excepto Hume, son creyentes. La religión, aun estando ya desligada de alguna forma del quehacer filosófico, porque ya no es como la Edad Media en que se complementa fe y razón, sí que es verdad que vemos que todos los autores siguen hablando de Dios, siguen creyendo en Dios, etc. Siguen problematizando a Dios eh, y utilizando también la idea de Dios para legitimar o el conocimiento, la moral, en fin. Bueno, el siglo XIX es el siglo del ateísmo, sin duda ninguna. También una idea que es contemporánea y aquí vemos cómo ya empezamos nosotros a encajar nuestra mentalidad muchas veces con el esquema a partir de ahora, ¿no? O sea que ya vemos que compartimos una misma época también. Bueno, hay un libro muy famoso de Feuerbach que publica en 1841 que se llama La esencia del cristianismo. En ese libro Feuerbach defiende una tesis pues controvertida en ese momento, muy controvertida, que es que Dios es el ser humano. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues lo que quiere decir Feuerbach es que tanto la idea de Dios como todo el complejo religioso que rodea esta idea en las diferentes culturas, aunque él va a hablar especialmente del cristianismo, ya os que veis que efectivamente, bueno, luego en otras obras habla de otras religiones, pero en esta se centra mucho en el cristianismo, tanto católico como protestante. Lo que él piensa es que el fondo de todo eso es el propio ser humano, es decir, dicho de otra manera,
nosotros hemos creado la idea de Dios, pero si nosotros hemos creado la idea de Dios, Dios no existe como tal. Lo único es que nosotros pensamos que sí. Pensamos que sí porque esa idea se ha convertido, dice Feuerbach, en algo tremendamente complejo para el ser humano. Lo que piensa Feuerbach es que nosotros, este señor de aquí, estos somos nosotros, este Dios, porque bueno, yo he intentado pintar barba y me queda fatal, pero bueno. Dios es como todas las cualidades humanas a las que sumamos la idea de la perfección. Como le sumamos como el grado sumo, ¿no? Lo infinito, lo absoluto y tal. Y entonces pues pensamos que Dios es amor, incondicional, absoluto, que frente a seres finitos como nosotros Él no lo es. En fin, lo que hacemos es coger toda nuestra esencia, diría Feuerbach, todo lo que nos compromete como seres humanos, nuestras cualidades, le sumamos la perfección y generamos la idea de Dios, ¿vale? Para Feuerbach, por tanto, la idea de Dios es una ilusión del ser humano, nada más. Simplemente no, es que se ha postulado como algo después que existe y que no se puede negar. Pero en origen, que es, vamos a ver también luego con Nietzsche, la filosofía del siglo XIX, bueno, y el siglo XX también es muy de ¿cuál es el origen de la idea? El origen de la idea no es el que tú piensas, no, que siempre hemos visto, el origen de la idea es la experiencia, es no sé qué, y lo que dice la edad contemporánea, el origen de muchas ideas es el vacío, o sea, es realmente una ficción. Pero el problema de las ficciones es que luego se ponen como un relato que es verdadero, y este sería el problema que Feuerbach le ve a la religión. No tanto en sí que hayas creado esta idea, como que has pensado una vez creada que es palabra dada y que no se puede cuestionar. Bueno, la teología como como el estudio o la deducción de la divinidad, etc., sería no solo una ilusión para Feuerbach, sino, en palabras textuales del mismo autor, un delirio de la imaginación. Es decir, llegaríamos, pues como hemos visto, por ejemplo, cuando veíamos los temas de San Agustín, de Santo Tomás, que es que deducir los atributos divinos es una cosa que bueno, en fin, que sobrepasa todos los niveles, porque claro, lo que diría Feuerbach es que estás operando sobre una idea que tú mismo has creado, entonces lo que haces es resbalar continuamente, como no vas a resbalar sobre esa base, ¿no? Ahora, lo que dice Feuerbach es, con todo el cariño, pero esta idea de Dios tiene un peligro, ¿vale? Y no solo la idea de Dios, sino la religión en sí misma puede tener un peligro. Y eso, que Feuerbach todavía va a ser optimista en lo que a la religión respecta. Optimista en el sentido que tiene que acabarse, pero que de alguna forma tiene un halo de verdad y tal. Vamos a ver que Marx tiene una visión tremendamente negativa de la religión, tremendamente negativa de Dios, ¿vale? Bueno, pero sí es verdad que para Feuerbach la idea de Dios puede ser peligrosa. Y puede ser peligrosa porque una vez pensada, esta idea se pone como algo externo a nosotros, se piensa que Dios es una sustancia externa a nosotros, que es lo que normalmente pensamos a Dios, y se sitúa, dice Feuerbach, por encima de nosotros. Porque claro, lo que dice Feuerbach es que se produce un proceso en el que cuanto más es Dios, menos es el hombre. Entonces, cuanto más le das a Dios, menos es el ser humano. Dios es estupendo, es perfecto, es infinito, bondadoso, maravilloso. Nosotros somos pecadores finitos, ambiciosos. Nunca podemos aspirar, o sea, somos como una hormiga y Dios es Dios, ¿no? O sea, cuanto más es Dios, menos es el hombre. Y este proceso, amigos míos, cariños míos, es el proceso de... ¿Se ve? Alienación, ¿vale? Alienación. Bueno, importantísimo este término, hay que entenderlo porque luego Marx realmente lo coge así, tal y como lo estamos viendo, aplicado a otra cosa. Cuando hablemos del trabajo alienado, pues estamos hablando también de esto, o sea, el proceso de alienación es una dinámica por la cual el ser humano crea una idea y se somete a ella. Y
Feuerbach ve que eso es muy contradictorio, porque dices, ¿por qué creas una idea y luego te sometes a ella? Como, ¿por qué creas la religión y luego se pone como una suerte de normatividad que no se puede superar, que no se puede cuestionar, pero se la has creado tú? O sea, piénsalo un poco. Esto es lo que diría Feuerbach, ¿no? Para que se entienda. Entonces, el proceso de alienación es ese momento en el que el ser humano se hace nada, y eso es terrible. Eso para Feuerbach, lo vamos a ver para Marx, lo vamos a ver para Nietzsche también, es una cosa, es una constante. No hay peor cosa que crear una idea y someterte a ella, ¿vale? La importancia de este proceso, dice Feuerbach, o la importancia de entender cómo funciona este proceso es que puedes anular el sometimiento de los seres humanos a ese sistema de creencias, ¿no? Vale. Lo que va a decir Feuerbach es que la religión tiene muchas cosas positivas en cuanto a normas, en cuanto a pensamientos sobre los seres humanos, sobre nuestras relaciones, porque meramente la religión es una suerte de antropología y hay que tomarla así. Eso es lo que dice Feuerbach. La religión es, en su reducción, o sea, si lo pensamos en su génesis, mera antropología, y la antropología nos sirve para pensarnos a nosotros mismos. En ese sentido, la religión tiene fuerza para Feuerbach, tiene sentido, pero lo que él piensa es que la religión debe ser atea, es decir, que nos tenemos que quedar con las cosas que vemos que nos sirven para nuestra vida, desechando, por supuesto, lo sobrenatural. Feuerbach lo que decía es que el amor que el ser humano siente hacia Dios debe sentirlo hacia los demás seres humanos. Y ya está. Es decir, sin comprometer ninguna instancia sobrenatural. El amor por Dios debe ser el amor por el ser humano. O sea, debemos convertir todo el amor a Dios por amor hacia la humanidad, por fraternidad. Eso sería, ¿vale? Bueno, proceso de alienación y no de alineación. Cuidado. Oye, en los apuntes he metido al bicho de Alien. No porque me gustan las de terror, es un bicho feísimo, es lo peor, o sea, bueno, horrible. Pero bueno, lo he puesto porque si pensáis en el alien y completáis la palabra alienación, pues entonces lo escribís bien. Pero es que en los exámenes me escribís alineación y me decís, la clase trabajadora estaba alineada. Y yo claro, entonces me imagino a la clase trabajadora formando fila. Y no se trata de que estaba alineada, sino que estaba alienada, o sea que le pasa algo a la clase trabajadora, ¿vale? Entonces, muchas gracias, gracias por ponerlo bien. Bueno, entonces, cosas que... A ver, me falta alguna cosilla. Vale. Última cosa que os digo de Feuerbach, esto me va a quedar más cortito, gracias a Dios. Es que para Marx, la filosofía de Feuerbach todavía, aunque materialista, es bastante abstracta, ¿vale? Entonces, esta es la pega que ve Marx. Pues una, que es un materialismo abstracto. Es decir, es abstracto en la medida en que, aunque Feuerbach ha dicho que la materialidad, lo material es lo verdaderamente importante, todavía no ha precisado cuáles son los condicionantes materiales de la historia. O sea, que para Marx van a ser los medios de producción y cómo esos medios de producción pasan de un momento histórico a otro, de estar en unas manos a estar en otras, y cómo se gestionan esos medios de producción. Entonces, el materialismo de Feuerbach, dice Marx, que está bien, pero se queda todavía en un plano abstracto porque no precisa condiciones materiales. Habla de condiciones materiales, pero no dice cuáles son. Vale, segundo problema que tiene la filosofía, y no solo de la de Feuerbach, la filosofía en general, es excesivamente explicativa y no quiere cambiar la realidad.
Vale, y esto es una cosa importante, porque para Marx la filosofía es filosofía práctica, es decir, la filosofía no puede quedarse en ser una mera explicación sobre cómo funcionan las cosas o cómo es la realidad, porque la realidad es un poco basura algunos días y habría que cambiarla, habría que modificarla. Y entonces, para Marx la filosofía tiene esa pretensión, y si no la tiene, mal asunto, tiene que tenerla. Entonces, para él, la filosofía de Feuerbach, pero no solo, ya os digo, la filosofía en general, se queda en el mero marco explicativo y no intenta cambiar la realidad. Yo creo que Marx es un poco injusto, él era muy categórico, para casi todo era tremendamente categórico. Creo que es un poco injusto en esta afirmación, porque claro que han intentado cambiar las cosas los filósofos desde Platón, o sea que igual no de forma tan directa o no sé cómo decirlo, como lo hace él, ¿no? Que ya directamente propone un sistema, pero vamos, sistemas políticos se han propuesto y, en fin, formas políticas se han propuesto y se han propuesto cambios económicos y de redistribución de la riqueza, pero bueno, Marx pensaba que la filosofía, hasta él, esto es un defecto de todos los autores, no solo de Marx del siglo XIX, ellos piensan que todos los demás no han pensado y ellos sí han pensado algo y lo van a decir de repente. A Nietzsche le pasa igual, que la filosofía había sido excesivamente explicativa y muy poco práctica, es decir, había ido o no había intentado cambiar las cosas de manera suficiente, ¿vale? Bueno, me quedo con... Esta es la ideología alemana, que es el libro que tenemos que leer, bueno, de fragmento. Ya veréis que mucho mejor que Kant, lo prometo, lo prometo. Bueno, antes de la ideología, la ideología alemana es una obra que se quedó como borrador, o sea que nunca publicó Marx en vida, porque es una obra muy de introducción a lo que es su pensamiento. La obra magna de Marx es el Capital. Pero es una obra que es maravillosa porque en palabras muy sencillas explican muy bien tanto Marx como Engels lo que es el materialismo histórico, que es lo que tenemos que entender nosotros. Entonces, antes de esa obra normalmente se pone una cosa que son las 12 tesis sobre Feuerbach. En 12 tesis, en 12, bueno, son como 12 aforismos, si veis, que tampoco son muy largos, como en una cara, si nos ponemos, ¿vale? Marx desmonta la filosofía de Feuerbach o explica cuáles son las fallas o los problemas de la filosofía de Feuerbach. A mí siempre me ha causado estupor, ¿no? Que en 12 frases uno sea capaz de decir llanamente cuál es el problema del autor anterior a ti. Pero bueno, el último aforismo de estas tesis sobre Feuerbach es este, que es muy famoso. Los filósofos solo han interpretado diferentemente el mundo. Se trata de cambiarlo o transformarlo. Es decir, aquí está. Esa tesis tan famosa de Marx sobre que la filosofía tiene que proponerse ser un motor de cambio para un mundo mejor. Y si no es un motor de cambio y tal, pues nos quedamos en un ámbito solo de especulación, sin más. Bueno, y hasta aquí la clase, segunda clase de introducción para ver el pensamiento de Marx. Volveré con las infraestructura y superestructura como los dos conceptos importantes ya de la filosofía marxista. Besito grande y cuidaos muchísimo, ¿vale? Chao.